Para poner en contexto el tema del instrumento multilateral, vale la pena señalar que los extranjeros cuando invierten en México pueden tener que pagar impuestos sobre la renta en dos supuestos generales, cuando tienen un establecimiento permanente o cuando tienen ingresos de fuente de riqueza en México. Estas cargas tributarias generadas a través de la ley pueden disminuirse o incluso eliminarse por los tratados fiscales que México tiene celebrados, que al día de hoy son más de 60 con las principales economías del mundo. A raíz de los esfuerzos de BEPS en la OCDE, salió este tema del instrumento multilateral, donde México firmó que es un tratado que afecta a diferentes tratados fiscales de acuerdo a ciertas condiciones que platicaré en un momentito, pero esto fue firmado por el gobierno de México en el 2017 y como mencionó ahorita Rodolfo, fue aprobado por el Senado el 12 de octubre, ¿no? de este año. Si se deposita el instrumento de ratificación en lo que resta del año, este instrumento multilateral va a entrar en vigor en enero del 2024 para los impuestos de retención y para todos los demás efectos el 1 de junio del 2023. Ahora bien, ¿en qué consiste este instrumento multilateral? Es debido a que los tratados fiscales que los países celebran son de manera bilateral y llevan cierta negociación, tiempo, carga administrativa, se veía muy complicado cambiar cada uno de los tratados. Hay más de 1,800 tratados en el mundo y se veía muy complicado hacerlo uno por uno. Entonces, a través de los esfuerzos de la OCDE, se ideó un mecanismo muy interesante para poder modificar a través de un solo instrumento todos los tratados fiscales, siempre y cuando los países evidentemente estuvieran de acuerdo. Entonces, en esto consiste el instrumento multilateral. Es un tratado donde México forma parte, donde lo aprobaron más de 100 jurisdicciones, 77 ya lo ratificaron, y esto lo que va a provocar es que los tratados que México tiene celebrados con otros países van a tener que interpretarse y aplicarse a la luz del instrumento multilateral. Entonces, automáticamente estos tratados van a verse afectados. ¿Y cuál es el propósito general del instrumento multilateral? Tiene 7 secciones, las más relevantes se refieren al abuso de tratados, ¿no? Lo que se veía, ¿no? Y a raíz de todo el esfuerzo que hizo la OCDE, se veían a lo mejor algunas estructuras que pudieran considerarse que erosionaban la base del impuesto por el uso de tratados fiscales. Entonces, lo que se busca es incorporar ciertas disposiciones a través del instrumento multilateral para poder limitar los beneficios de los tratados. En particular, está el test de propósito específico o de propósito principal, donde lo que se busca es rechazar beneficios de los tratados siempre y cuando una operación se hubiera hecho con el único propósito precisamente de obtener el beneficio fiscal del tratado, tomando en cuenta todos los hechos y circunstancias relacionados y a menos que el tratado tenga una disposición expresa para ese tema. También se incluye una limitación de beneficios donde puede ser simplificada o ampliada, donde tal cual como lo dice su nombre, ciertos beneficios de los tratados se verían limitados si no se cumplen con ciertos requisitos. Además de esto, en materia de establecimiento permanente, se establecen ciertos supuestos adicionales donde un extranjero, en este caso, crearía un establecimiento permanente en México, es decir, una presencia gravable para efectos de ISR. Curiosamente, este tema, de manera anticipada, el gobierno mexicano ya incluyó gran parte de esto en la ley del ISR que se publicó en el 2020. Entonces, esto va a ir a la par ahora del instrumento multilateral. Hay otros temas como, por ejemplo, las entidades híbridas o mecanismos híbridos, que quiere decir, por ejemplo, cuando una entidad es transparente
desde la perspectiva de una jurisdicción, es decir, no paga impuestos, pero el otro país la ve como un ente gravable, ¿no? Entonces, esa discordancia que puede haber, que puede generar en ciertos casos beneficios, también está abordado aquí. Temas de resolución de controversia, arbitraje, también se habla del preámbulo de los tratados. Normalmente los tratados son para evitar la doble tributación. Aquí lo que se quiere aclarar es que no nada más es para eso, sino también para evitar que no haya tributación. O sea, que por lo menos en un país se pague impuesto y evitando así temas de evasión o de elusión fiscal. La gran mayoría de los tratados que tiene celebrados México entrarían como acuerdos comprendidos, salvo en este momento que no han ratificado el instrumento multilateral Brasil, Ecuador, Guatemala, Filipinas y en particular, muy relevante para nosotros, Estados Unidos. Entonces, el tratado México-Estados Unidos, con todo el intercambio comercial que tenemos, no sería afectado en este momento por el instrumento multilateral. Cabe señalar que de lo que mencionaba del abuso de tratados y esta disposición de limitación de beneficios, México en su tratado celebrado con Estados Unidos ya tiene incluida esta disposición. Entonces ya hay una limitación tal cual de los beneficios del tratado México-Estados Unidos, incluida en el tratado desde hace mucho tiempo. Cabe señalar también que Alemania no incluyó a México como un acuerdo comprendido, probablemente porque se acaba de incluir un protocolo al tratado ya existente entre México y Alemania que retoma muchos temas del instrumento multilateral. Entonces, dentro de lo relevante de este tema es considerar cómo van a ser afectados los tratados celebrados por México, que ahora se tienen que leer a la luz de este instrumento multilateral, donde ciertas estructuras corporativas pueden verse afectadas. Y ya para concluir, esto se vuelve relevante no solo para los inversionistas extranjeros que vienen a México a invertir aquí su capital, sino también para los mexicanos que están invirtiendo en el extranjero, porque en las dos vías las inversiones o las estructuras que ya se tienen pudieran llegar a tener ciertas afectaciones por la entrada en vigor de este instrumento multilateral y en consecuencia, de manera anticipada, pensando que los impuestos de retención vía el tratado multilateral serían afectados a partir del 1 de enero del 2024. De aquí al 2024, los inversionistas extranjeros invirtiendo en México o mexicanos invirtiendo en el extranjero deben de revisar sus estructuras para ver que cumplan con lo dispuesto en el instrumento multilateral. Con eso concluyo. Muchas gracias, Rodolfo.